Michel de Montaigne vivió en una época de guerras religiosas, epidemias y violencia dogmática. Frente a este caos, observó que el mayor obstáculo para la serenidad no era la incertidumbre en sí misma, sino la pretensión humana de dominarla mediante certezas absolutas. Su famosa sentencia, el mayor enemigo de la verdad no es la mentira, sino la ilusión de saber la verdad. Sintetiza su crítica a quienes intentan encorsetar la vida en sistemas rígidos de control. Montaigne detectó que el sufrimiento humano se agrava cuando insistimos en enderezar lo torcido, forzando realidades que escapan a nuestro dominio. La biografía de Montaigne estuvo marcada por pérdidas devastadoras, la muerte de su mejor amigo, Étienne de Lavoisier, el fallecimiento de su padre, la tragedia de ver morir a su hermano y a una hija recién nacida. A esto se sumó un accidente ecuestre que casi acaba con su vida. En lugar de hundirse, transformó el dolor en un ejercicio de desapego. Su retiro a la biblioteca familiar no fue una huida, sino un acto de rebelión contra las expectativas sociales. Abandonó cargos políticos. Rechazó títulos vacíos y se dedicó a estudiar la condición humana desde la intimidad de su torre. Allí descubrió que la vulnerabilidad no era un defecto, sino el suelo fértil donde crece la auténtica libertad. Montaigne no usaba la duda para hundirse en la indecisión, sino como un cincel para romper los grilletes de las verdades impuestas. En una Europa dividida por fanatismos religiosos y guerras sangrientas, descubrió que la peor violencia no nacía de la ignorancia, sino de quienes creían poseer la verdad absoluta. Su famosa pregunta grabada en las vigas de su biblioteca que selló, era un acto de rebeldía contra toda arrogancia intelectual. Montaigne desconfiaba de las ideas aceptadas por tradición o autoridad. En sus ensayos, desmenuzaba conceptos como barbarie o civilización mostrando su relatividad, cada cual llama barbarie a lo que no practica su pueblo. No buscaba negar todo conocimiento, sino exponer que la mayoría de nuestras certezas son accidentes geográficos o históricos, no leyes universales. Mientras sus contemporáneos mataban en nombre de Dios o del rey, él proponía exponer las propias conjeturas a muy alto precio el azar a un hombre vivo por ellas. Su escepticismo era una barrera ética. Si aceptamos que nuestro conocimiento es limitado, la intolerancia se vuelve insostenible. La duda, así, se convertía en un freno contra la crueldad. Montaigne se observaba a sí mismo como un río cambiante, no pinto el ser, pinto el paso. Rechazaba la obsesión por ser consistentes, soy diferente de mí mismo según el día. Al dudar incluso de sus propias opiniones pasadas, se liberaba de la angustia de tener que defender lo que un día creí. La incoherencia, lejos de ser un defecto, era prueba de honestidad intelectual. ¿Es más fácil creer que saber?, se preguntaba. Transformaba las certezas en preguntas. ¿Por qué esto es natural? ¿Quién decidió que esto es correcto? Este hábito disolvía prejuicios como agua sobre sal. Cuando fue alcalde de Burdeos, aplicó su filosofía, gobernaba consultando a otros y revisando decisiones. Prefiero equivocarme cambiando de opinión que por terquedad. La duda le permitía adaptarse sin perder su brújula moral. Mi mente no avanza recta, sino a saltos y tumbos. En lugar de angustiarse por no tener respuestas, celebraba que la duda dejaba espacio para lo posible. Montaigne demostró que solo al soltar la necesidad de controlar el significado de todo,
encontramos libertad real. Quien exige certezas absolutas se convierte en esclavo de sus propias ilusiones. En cambio, quien practica la duda activa, deja de luchar contra lo incomprensible. Se abre a aprender de lo imprevisto. Y vive con menos rigidez. Su legado no es un sistema filosófico, sino una actitud vital, la duda como arte de navegar en un mar de incertidumbres sin naufragar en la desesperación. No temo perderme en lo desconocido, temo quedarme prisionero de lo conocido. Hoy, cuando el mundo exige certezas rápidas, su sabiduría sigue siendo un recordatorio. La verdadera lucidez no consiste en tener respuestas definitivas, sino en no encadenarse a ellas. Para Montaigne, la verdadera sabiduría consistía en distinguir entre lo que depende de nuestra voluntad y lo que pertenece al dominio de lo inevitable. Frente a lo segundo, propuso una actitud paradójica, aceptación activa, no resignación pasiva. Esto implicaba abandonar la lucha contra lo irreversible, aceptar lo que es y dejar de forcejear con lo que no es. Desconfiar de las costumbres impuestas, criticó las leyes y normas sociales por su origen arbitrario, señalando que muchas solo se sostienen por la barbacana y las arrugas del uso que las acompañan, no por su justicia intrínseca. Practicar el desapego de los resultados, actuar sin obsesionarse con el fruto de la acción. Montaigne no propuso una filosofía para eruditos, sino un manual de vida concreto. Sus observaciones más profundas surgieron de lo mundano, sus dolores de muelas, sus preferencias gastronómicas, sus reacciones ante un perro que se acerca. En estos detalles encontró que la tranquilidad se alcanza cuando dejamos de dramatizar los errores. Vivir con dudas no es una debilidad, sino una oportunidad para vivir con menos miedo. Aceptamos nuestras contradicciones, se describió como una tintura general que me ennegrece, rechazando la autoexigencia de coherencia absoluta. Renunciamos al perfeccionismo, yo no conozco el arrepentimiento superficial, mediano y de ceremonia. Prefería convivir con sus imperfecciones antes que torturarse por ideales inalcanzables. El proyecto moderno elevó el control a virtud cardinal, planificación minuciosa, optimización de recursos, predicción de riesgos y erradicación de lo imprevisto. Pero esta obsesión genera una sombra paradójica. Cuanto más perseguimos el dominio absoluto, más alimentamos fuerzas inconscientes que sabotearán nuestros esfuerzos. Yang observó que la sombra surge precisamente de lo que negamos o reprimimos, y en la sociedad contemporánea, la vulnerabilidad. El caos y el fracaso se han convertido en los grandes exiliados de nuestra conciencia colectiva. Esta represión no elimina lo incontrolable, lo transforma en un fantasma que acecha desde los sótanos de la psique individual y social. La cultura del ground-shaking y la superación personal patológica convierten el malestar en un tabú. Emociones como el miedo, la tristeza o la duda son relegadas al territorio de lo no productivo, agrandando la sombra. Ken Wilber advirtió que cualquier rasgo negado, sea negativo o positivo, se convierte en material sombrío que actúa autónomamente. El ejecutivo que reprime su agotamiento proyecta rabia en sus colaboradores, el influencer que niega su inseguridad despliega crueldad sutil contra cuerpos imperfectos. Las apps de productividad, los wearables que monitorizan cada latido y los algoritmos predictivos crean la ilusión de un mundo domeñado. Esta hipervigilancia es un teatro,
cuantificamos pasos mientras ignoramos el vacío existencial. La sombra aquí adopta formas de sabotaje silencioso, procrastinación crónica, enfermedades psicosomáticas, pánico ante imprevistos mínimos. Lo reprimido resurge como mercancía. La industria de la autoayuda vende soluciones para controlar emociones, las redes sociales convierten la autenticidad en performance, los gurús prometen dominar el destino con leyes cósmicas. Esta explotación de la sombra, lejos de integrarla, profundiza la fractura entre el yo público y el caos interno. El burnout no es solo agotamiento, es la implosión de un sistema psíquico que intentó anular sus límites. La OMS lo reconoce como síndrome laboral, señal de que el control total es biológicamente insostenible. La intolerancia en redes, cancelaciones, dogmatismos ideológicos, refleja la sombra de nuestra fragilidad intelectual. El fanatismo es la compensación violenta de dudas reprimidas. Consumimos noticias sobre pandemias, guerras y crisis climáticas con morbosa fascinación. Esta fijación, según análisis junguianos, delata un intento perverso de reconocer en el mundo externo la oscuridad que negamos internamente. Montaigne, filósofo escéptico, ya intuyó el antídoto: no se trata de rendirse al descontrol, sino de practicar una aceptación activa. Su retiro a la torre no fue resignación, sino un acto de resistencia contra las máscaras sociales. En términos junguianos, esto implica: 1. Escuchar los síntomas, una enfermedad recurrente, un proyecto siempre abandonado, una emoción inexplicable, como la envidia hacia un colega, son mensajeros de la sombra. En lugar de medicalizar o reprimir, podemos interrogarlos: ¿qué verdad no quiero ver? 2. Desmontar proyecciones. Cuando un rasgo ajeno nos irrita, la irresponsabilidad de un hijo, la agresividad de un político, Wilber propone un ejercicio radical: eso que detestas en él o ella. ¿En qué medida lo vivo yo de manera oculta? 3. Honrar el fracaso como maestro. Las culturas ancestrales tenían ritos de iniciación mediante el caos, nosotros lo patologizamos. Integrar la sombra implica crear rituales modernos para honrar lo incontrolable, desde un duelo consciente hasta celebrar los callejones sin salida como fuentes de reinvención. Para Montaigne, la obsesión por evitar pensar en la muerte era la verdadera trampa mortal. En una época donde la peste arrasaba ciudades y las guerras religiosas cegaban vidas, observó que el miedo a morir vaciaba de sentido el vivir. Quien te enseñó a morir, te enseñó a vivir. Su propuesta era radical: sumergirse en la conciencia de la finitud no para deprimirse, sino para despertar un hambre feroz de existencia auténtica. La sociedad moderna convierte la muerte en espectáculo médico o mercancía fúnebre. Montaigne lo desafiaba: visitaba cementerios, acompañaba a amigos agonizantes y escribía sobre sus propios desmayos cercanos a la muerte. Familiarízate con ella, acostúmbrate a ella, piénsala con frecuencia. Este ejercicio rompía el hechizo del terror: lo que se convierte en cotidiano pierde poder para paralizarnos. Montaigne proponía un filtro brutal para tomar decisiones: pregúntate, ¿esto importaría en mi lecho de muerte? Este cuestionamiento desinfla vanidades. Nadie en su último suspiro lamentó no haber comprado más alfombras persas. Revela lo esencial: solo frente a la nada, entendemos que amar y ser amados fue el único tesoro. Expone autoengaños:
moriremos solos. ¿Por qué vivimos obsesionados por aparentar? No se refería al suicidio espiritual, sino a matar lo que nos mata lentamente. Muere hoy a la necesidad de controlarlo todo, acepta lo irreversible. Mata tu obsesión por agradar, habita tu verdad, aunque descontentes. Entierra la urgencia por tener razón, abraza la duda fértil. Síntomas de quien evade esta enseñanza. Vida postergada, viajaré cuando me jubile, diré, te quiero, cuando sea el momento perfecto, Montaigne, la muerte no negociará contigo. Fetichismo del futuro, ansiedad por metas que nunca llegan, miedo a disfrutar el presente por si desvía el plan. Inmortalidad falsa, adicción al legado, que recuerden mi nombre, hijos como extensión del ego, obras como mausoleos en vida. Prepararse para morir no es morbosidad, es quitarle a la muerte el poder de sabotear la vida. Quien hace las paces con su fin. Habita el presente con intensidad, cuando como y cuando duermo. Actúa sin garantías, siembra, aunque no veas la cosecha, ama, aunque no prometan quedarse. Abraza el riesgo esencial, navegar es necesario, vivir no es necesario, adaptación de su admirado Pompeyo. Hoy creemos eludir la muerte con huellas eternas, redes sociales, criogenia, IA que simula conciencia. Montaigne desenmascararía esto como la última ilusión de control, buscar permanecer es resistirse al ritmo del universo. Su alternativa era más sabia, marcar el mundo con actos, no con monumentos. La utilidad del vivir no está en la duración, sino en el uso. Un hombre puede haber vivido mucho tiempo y haber vivido poco. Cada mañana, imagina que hoy es tu último día sin convertirlo en drama. ¿Qué harías diferente? ¿Qué dejarías de hacer? Cuando como un melocotón, solo soy boca que saborea, cuando escucho a un amigo, solo soy oído que atiende. Morir a las distracciones. Cada pérdida, un trabajo, un amor, la salud, es ensayo general de la gran partida. No la evites, estúdiala. Montaigne murió rodeado de seres queridos, dictando cartas de amor a su mujer mientras su garganta se cerraba. Su última enseñanza fue performativa, morir es el acto más humano si se vive con plenitud. Hoy, su filosofía resuena urgente, en la era del FOMO, miedo a perderse algo, él nos recuerda que el verdadero lujo no es acumular experiencias, sino saborear la textura de lo ordinario antes de que el tiempo se agote. No dejamos de jugar porque envejecemos porque dejamos de jugar, pero Montaigne añadiría, juega sabiendo que el partido terminará. Eso no arruina el juego, lo vuelve sagrado. Montaigne no fundó una escuela, ni escribió tratados dogmáticos. Su obra Ensayos es un experimento literario único, un diálogo consigo mismo lleno de digresiones, contradicciones y confesiones íntimas. Rechazó el papel de maestro de verdades, no enseño, relato. Esta humildad radical lo convierte en el pensador más moderno del Renacimiento. Mientras Lutero y Calvino imponían dogmas, él decía, prefiero ser un hombre de dudas que un mercader de certezas. ¿Por qué sigue vigente? Para Montaigne, dudar no era un callejón sin salida, sino un campo de cultivo para la libertad. Su pregunta que selló, no paralizaba, sino que despejaba prejuicios. La costumbre es un violento y traicionero maestro.
Abrazaba la complejidad, nada humano me es ajeno, ni siquiera lo que detesto. Frenaba la crueldad. ¿Con qué derecho quemamos herejes y nuestras verdades podrían ser sus errores? Mientras los filósofos discutían sobre Dios o el cosmos, él escribía sobre sus cólicos renales. El dolor me enseña más que Platón. Su amor por los melones, la voluptuosidad es un acto filosófico. Su torpeza al montar a caballo, la gracia está en aceptar ser un mamotreto. Reivindicó lo cotidiano como fuente de conocimiento, desafiando la idea de que solo lo elevado merece reflexión. Montaigne se observaba cambiar de humor, opiniones y pasiones. Soy diferente antes y después del desayuno. Hoy detesto lo que ayer amaba. Mi alma tiene dos caras, como la luna. En lugar de ocultarlo, hizo de su inconstancia un principio ético, solo los tontos y los muertos no cambian. Desnudó los mecanismos de la vanidad humana. Nos duele más que nos roben un puesto imaginario que un cargo real. El mayor teatro es el que montamos para nosotros mismos. Preferimos sufrir por aparentar que gozar en la sombra. Como alcalde de Burdeos, reelecto a pesar de no quererlo, gobernó con pragmatismo escéptico. Rechazó utopías, mejor un puente imperfecto que un palacio en el aire. Priorizó lo concreto, antes que salvar almas, salvémonos del barro en las calles. Practicó la duda institucional, cuando no sé, consulto a mi panadero. En plenas guerras de religión, se negó a tomar partido. Matar a un hombre por defender opiniones es hacer más caso de las palabras que de la vida. Mi casa está abierta a católicos y protestantes, pero que discutan en la taberna, no en mi sala. ¿Por qué nos habla hoy? Porque, al hipercontrol moderno, él opone. La vida no es un proyecto, es un paseo sin mapa. Deja que el río te lleve, no te ahogues intentando dirigir la corriente. A la tiranía de la positividad, contrapone. Mi humor es como el cielo de Burdeos, a veces sol, a veces niebla, y ambas son verdades mías. A la obsesión por la productividad, responde. El mayor uso de la vida es perder el tiempo bien. La serenidad bien temperada. Montaigne no prometía la paz perpetua. Su serenidad era un arte de equilibrios. Escepticismo sin cinismo, dudo, pero no escupo sobre lo bello. Compromiso sin fanatismo, defiendo causas, pero no me convierto en causa. Alegría sin negación, bailo con la tristeza cuando llega, no la echo de mi casa. Su legado no es un sistema, sino una postura vital, caminar por el mundo con los ojos bien abiertos, sin dejar que las certezas nos vuelvan ciegos. Como escribió en su biblioteca, no busco la respuesta perfecta, busco preguntas que me mantengan despierto. Si esto te resonó, si sentís que hay algo para vos en esta idea cruda de soltar la preocupación para actuar mejor, hacémelo saber. Deja tu comentario acá abajo. Contame, que se te prendió, que vas a probar distinto. Dale like al video si te sumó, si te dio un cachetazo de claridad. Y suscríbete, si querés más de esto. Más ideas sin anestesia, más herramientas para mover la aguja en lo que realmente te importa. Esto no es solo contenido. Es un cambio de mentalidad. Y se construye entre todos.